a Claudia Méndez Arriaza, a Paolo Hurtado y a Adrián Zapata. A los tres, bienvenidos a arrancar con esta discusión y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es el exdiputado, expresidente del Congreso, el dirigente político Roberto Alejos. El tema para conversar con él, por supuesto, es esa crisis que se ha cernido sobre el organismo legislativo a partir de que la actual Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva, ha estado dispuesto a dar a conocer las contrataciones que se hacen en ese organismo. Claudia tiene la primera pregunta. Una pregunta obligatoria para un expresidente del Congreso de la República es ¿cómo llegamos a este estado? No estaba así recientemente en 2015, empezó desde hace mucho antes y usted forma parte de una de las administraciones en donde se observa un pico en las contrataciones de personal temporal. Antes que nada, buenas noches y gracias por la oportunidad, porque es una oportunidad. Voy a tratar de ser breve en hablar de las legislaturas pasadas o de tratar de defender mi administración. Esto empieza con Leonel López Rodas, ahí inicia el pacto colectivo con este 10% y una serie de prebendas que el sindicato de aquel entonces, que ya es este mismo sindicato, logra en el pacto. Jorge Méndez Regerbrugge ratifica el pacto colectivo como presidente y a partir de ese momento queda vigente. Ese pacto no se ha vencido. Cuando se vence en mi administración se niegan a entrar a una renegociación y de eso es que ha venido este aumento en estos temas. Pero en la administración nuestra hicimos la misma denuncia que está haciendo Mario Taracena, cómplices, porque Mario Taracena y este servidor, se recuerda que Mario fue precandidato a ser presidente del Congreso y después hubo una especie de relevo y ya fui yo el candidato. Trabajamos de la mano, tanto que la primera parte de la transparencia fue que la Comisión de Finanzas que dirigía Mario Taracena se transmitía en directo y en vivo todas las discusiones del presupuesto. Nosotros... desde el canal del Congreso. Desde el canal del Congreso. Nosotros hicimos un inventario personal por escrito con una empresa contratada. Cancelamos 100 personas que no llegaron a hacerse la prueba, que fue lo que consideramos plazas fantasmas en aquel entonces. 011. Y las cancelaron. Las cancelamos, pero también les pedimos 26 personas y un Ministerio de Trabajo las vuelve a colocar con sueldos caídos, etcétera, etcétera. Okay. Hay mucho que contar en el tema. Pero acuérdense que nosotros fuimos los ponentes junto con dos diputadas en aquel entonces y otro diputado de la Ley de Libre Acceso a la Información. Y lo que hoy está sucediendo es que Mario está cumpliendo con el mandato de la Ley de Libre Acceso a la Información, que cumplimos y nos tocó estrenar a nosotros. Pero los 4 años pasados no se cumplió con ese mandato, ¿verdad? Y entonces aquí lo que sucede es que hay que prender una luz roja de alerta. Porque si no le damos seguimiento a lo que está haciendo esta junta directiva o lo que está haciendo Mario Taracena, va a pasar lo mismo que hace 7 años. Hace 7 años fue igual. Denunciamos el pacto, denunciamos el exceso de plazas, redujimos plazas, hicimos organigramas, todo lo que se hizo. Pero metimos la reforma a la ley orgánica, que es casi igual a esta. Se presentó las reformas a la ley de servicio civil, que es algo necesario. Desde entonces, o mucho antes, venimos peleando por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, lo que yo llamo la reforma política del Estado. Déjeme hacer una pausa ahí para repreguntar lo que le decía Claudia. No le voy a regatear sus méritos de que hizo destituciones, eliminaron plazas, obligó a que se publicara la información con esa ley, se obligó a que se publicara la ley, pero ¿qué pasó? Que durante su gestión siguieron las contrataciones en el renglón 011, hay un pico que lo demuestran las estadísticas, por un lado destituyó, pero por otro lado contrató, y lo otro es, ¿por qué no dio el siguiente paso? ¿Por qué cuando publica usted nos recordaba fuera del aire, publica los listados de los nombres y los salarios, se lo vota el sindicato, les votan la página y luego se conforman con poner los cargos y los salarios genéricos sin dar más allá la información? ¿Qué pasó? Que usted se quedó en el arranque pero no siguió. A ver, uno por uno los temas. Primero hacemos la denuncia. Hay una cobertura enorme sobre la denuncia, hacemos los despidos, reorganizamos el tema, subimos el listado con nombres, apellidos, salario. El sindicato nos lo vota ante la Procuraduría de Derechos Humanos, lo tuvimos que volver a subir, pero solo por rangos en ese sentido, y empieza el boicot de las sesiones y también el apoyo de los diputados al mismo sindicato, porque políticos, y entonces nos fuimos por otro tema que es muy importante, reformamos la administración del Congreso. El presidente del Congreso firmaba cheques, contrataba, hacía las compras, hacía todo. Era un gerente y no un presidente. Y por eso perdimos 82 millones de quetzales en los primeros 6 meses de la UNE. Entonces nos fuimos por una reforma
que obliga a que el Congreso de la República tenga un director general del Congreso contratado por oposición. Se crearon otras direcciones, la dirección de auditoría interna, financiera, pero María Tarazona dice que el presidente ¿verdad? era el gran empleador y eso siguió después de su gestión. Es que ese es un mandato, solo el presidente del Congreso, con la autorización de Junta Directiva, es el encargado, según la Constitución y la Ley Orgánica, de contratar al personal. Y todo este personal se contrata y pero dice que discrecionalmente, sí, pero la ley dice que deberá discrecional contratar a quien quiera. Dice, deberá darle a las comisiones todo el apoyo que le pidan. Pero eso no es lo mismo que contratar discrecionalmente. Pues no contratamos discrecionalmente, se contrata a solicitud de los mismos diputados y las mismas comisiones. Y se hace una especie de evaluación. Y también en el caso nuestro, para entrarle a la pregunta en concreto, nosotros aumentamos 9 servicios que no tenía el Congreso. El canal del Congreso, la página, etcétera, etcétera, la atención ciudadana, el plan de visitas permanentes, programa cívico, y el personal que se contrató. Si damos nombres y apellidos, digamos nosotros cuando hacemos la página con la ayuda del Banco Mundial, contratamos a una persona que era experta en la empresa, la robamos a un medio de comunicación, una persona con mucho prestigio para que maneje el tema. Abrimos una oficina de acceso a la información y el equipo que se contrata en este tema es alguien de Acción Ciudadana, experta en el tema para que ella manejara el tema. Y entonces toda esta gente se pone a prueba y después de la prueba se vuelve 022. Roberto, pero nada de eso hizo mejor al Congreso, la verdad. No, el Congreso sí. Si revisamos qué hizo ese Congreso, esa legislatura, todo lo que está sucediendo en la actualidad, desde la ley de libre acceso a la información, la ley de femicidio, escuchas telefónicas, colaborador eficaz, juzgados de alto riesgo, la ley de extinción de dominio, o sea, todo eso se aprobó en tan insatisfecha y tan abusada en términos generales por unos diputados que parecen llegar más a buscar su beneficio personal que a representar el bien común. Porque lo que la población tiene en la mente son los últimos 4 años, que es lo que rebalsa el vaso, no solo en el Congreso, sino que a nivel nacional. Pero eso que se dio a nivel del Ejecutivo, en donde realmente hay un cambio, donde el presidente y la señora vicepresidenta paran siendo juzgados y están en ese proceso, no se da en el Congreso. A ver, Roberto, ahí vale la pena hacer una reflexión, porque si en un pacto colectivo, que según entiendo es del tiempo de López Rodas, se pacta un 10% de aumento, o sea, eso es la crónica de un fracaso anunciado o de una tragedia anunciada. Claro. Es decir, no esos son los últimos 4 años. Esto se fue haciendo más grande, teniendo el conocimiento de ese incremento e incrementando a su vez la redundancia de la nómina. Claro, o sea, es que digamos, el pacto, por eso es que el sindicato se niega a sentarse al pacto y por eso es que boicotea las sesiones. Quita la energía eléctrica, se queja ante los derechos humanos, pone... Y ahí la gestión, porque ahí hay formas legales de sancionar eso. Nunca se hizo. Pero no caminan las gestiones legales. Se hicieron las denuncias ante el Tribunal de Trabajo. Se hicieron las denuncias correspondientes, están ahí los titulares. De hecho, hubo mucha prensa que nos apoyó en aquel entonces, pero lo que sucede ahorita es que la población ahora está cansada y está participando más, y es lo que tenemos que aprovechar, porque si bien la ley orgánica va a solucionar en buena medida el transfugismo, el tema de las interpelaciones en el Congreso que entrampan el Congreso de la República, va a prohibir que los parientes, que es un tema que realmente hay que penalizar de alguna manera, sean contratados, y tiene una serie de temas que son muy buenos, no compone el problema laboral. Tenemos que reformar la ley de servicio civil del Congreso de la República, que la Constitución le da su propia ley, y tenemos que reformar la ley de servicio civil del país, porque esto se está dando en todas partes. Hoy hablábamos fuera de cámaras de este sindicalista que es detenido porque está tratando de que se le cumpla con un pacto de similares condiciones a las del Congreso. Yo quisiera manifestarle en el Ministerio de Economía. Quisiera manifestarle cuáles son los comentarios y cuál es la sensación que le queda a uno después de revisar esas planillas del Congreso. Parece ahí que tanto legisladores como trabajadores se encubrieron y echaron a andar los mismos sistemas de corrupción. Diputados que contrataron a hijos, tíos, sobrinas y también personal que contrató a padres, madres, tíos y primos. Totalmente. Usted estuvo allí, observó todo eso. ¿Cómo fue que eso creció? Hay, por ejemplo, una sesión de jefes de bloque que le da el mandato a que el presidente del Congreso y su junta directiva tienen que cumplir con contratarle el personal que ellos pidan. Y el presidente no es quien para decir, ¿verdad?, qué personal escoge cada bancada, y eso es en un acta y en un video, porque en mi época todo se grababa y todo quedaba. Y entonces, porque yo me opuse a que una abogada que tenía un juicio en contra del Congreso fuera contratada como asesora, y se me fue de encima la bancada que la estaba pidiendo, ¿verdad? Y entonces
Por eso es que es urgente reformar la ley de servicio civil. Es urgente que apoyemos esas gestiones que se están dando, pero hay que entrarle a la ley de servicio civil del Estado. No solo la del Congreso, no la del solo Estado. Congreso. La del Estado es muchísimo más importante. Los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo. La gente se mete al partido político que quedó segundo lugar en las encuestas para que le dé empleo cuando gane. Ahorita, y eso lo convierte automáticamente en el primer lugar, porque automáticamente la gente empieza a decir, a ese le toca, pues de ahí sale el ¿Por qué lo callan los políticos? ¿Por qué nunca escuchamos se aprovechan los políticos que nos de ese dicen, tema? miren, me están buscando para pedirme plazas, me están demandando esto, me están Porque quieren llegar. No, porque todos quieren ganar las elecciones y todo el político comete el error de que cree que si le da la plaza a alguien se está ganando el voto de toda su familia. Pero le hablo del caso suyo, cuando usted fue presidente del Congreso. Lo denunciamos. Nos decía usted que ahora le piden todavía plazas. Y lo estoy imagino que cuando fue aquí. presidente del Congreso era muchísimo mayor la presión. Si yo hubiera aprobado no todas las denunció? plazas que nos pidieron en aquel entonces, de verdad tuviéramos 5.000, 6.000 trabajadores. Lo denunciamos, titulares de prensa, medios, todo el tema. Sus antiguos colegas. Es cómo parar el tema, y ahorita se abre la oportunidad, porque en nuestra época la sociedad civil se dedicó a legislar. Y yo vivo muy agradecido con ese tema. No tuviéramos un tablero electrónico que controla la asistencia de los diputados, cómo votan, quién no votan, si la sociedad civil no se mete de lleno con los mimos y con todo a apoyar el tema. No tuviéramos esas leyes que ahora está usando la CICIC, que se aprobaron todas durante la legislatura que yo estuve presidiendo, si la sociedad civil no hubiera presionado para que esas leyes se aprobaran en aquel entonces. Déjeme comentarle. Etcétera, Tenemos que etcétera. terminar ya. Ahora hay que hacerlo igual. Presionemos para que se apruebe la ley orgánica, la ley de servicio civil del Congreso, que se apure la ley electoral y la ley de servicio civil del país antes de cualquier reforma constitucional. Roberto Lejos, gracias por acompañarnos en a las 8:45 este día domingo. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.